Al iniciar un negocio, puede ser para 50 o 10 personas. Si no logras tracción de ellos, vuelve a empezar. Mejora tu producto. Busca personas que deseen el resultado de lo que ofreces, pero no sepan que tu solución les ayudará a lograrlo. Vas a construir tu propia estrategia para ayudarte a obtener lo que necesitas. Si ya logras tus objetivos, no requieres una mejor estrategia. Pero la verdadera pregunta es, ¿cuál crees, Seth, que es la única estrategia que puede cambiarlo todo? ¿Y cómo puedes aplicar esto a tu vida y negocio? Tienes más poder del que crees. Puedes ver el sistema y mejorarlo. Si pierdes tiempo discutiendo con los no creyentes, has elegido a las personas incorrectas. En este episodio nos adentraremos en el mundo de Seth, desde sus populares charlas Technology, Entertainment, Design hasta su último libro, Esto es Estrategia. Si te has preguntado cómo sobresalir y dejar tu huella, esta es una conversación que no querrás perderte. Nadie sabe lo que estamos haciendo mejor que... No intentes quemar un tronco más grande que la leña que tienes disponible, porque cuando te quedas sin leña, te quedas sin suerte. Bienvenidos a Historia de Éxito. Soy su anfitrión Scott D. Clary. Seth, estoy muy emocionado por esto. Hablemos sobre estrategia. Vamos a hablar sobre tú. ¿Sabes cuál es mi cosa favorita sobre ti? Mi cosa favorita sobre ti es que tomas un concepto que la gente cree entender muy bien. Y luego lo volteas de cabeza y lo pintas bajo una luz completamente diferente y a través de un lente completamente distinto. Y luego las personas tienen que reaprender esta cosa de la manera correcta, de la manera en que quizás no la veían bajo esa luz antes. Así que creo que es realmente importante iniciar esta conversación con una pregunta muy sencilla, pero muy importante, que sería, ¿qué es estrategia? Establezcamos el punto de referencia. Es tan fácil pasar por alto. Es tan fácil pretender que las tácticas son estrategia, o que hacer nuestro trabajo es nuestra estrategia, o que la esperanza es nuestra estrategia. La estrategia es una filosofía de convertirse. Es ser honesto acerca de para quién es y para qué es el cambio que buscamos hacer. Implica ver los sistemas a nuestro alrededor y elegir un camino que no sea innecesariamente difícil. Si ya estás logrando tus metas, no requieres una mejor estrategia. Pero la mayoría de mis conocidos no pertenecen a esa categoría. Cuando encuentras una estrategia elegante, cuando el viento está a tu favor, cuando estás construyendo las redes que te apoyan, todo se vuelve más fácil. Entonces, ¿por qué las personas? Porque hablas mucho sobre la estrategia que proviene del contexto de lo militar e incluso del mando y control. Y esto es algo así como la estrategia de antaño, la estrategia de lo viejo. Sin embargo, lo veo, no creo que las personas realmente hayan evolucionado. ¿Cuál es su interpretación de la estrategia? Entonces, ¿cómo ves cuando incluso escribes trabajos como este? Obviamente hay una razón por la que elegiste enfocarte en ello. ¿Qué ves en el mercado en 2024? Lo mantendremos verde en 2025 hasta que escribas tu próximo libro. ¿Qué ves en el mercado como el mayor problema con cómo las personas interpretan lo que es la estrategia? Entonces, en los años 50, la Escuela de Negocios de Harvard produjo personas que tomaron todas las decisiones como los Fortune 500. Junto con los generales tenían el control total. La persona promedio no necesitaba una estrategia porque la persona promedio no tenía muchas opciones. Pero ahora, la cantidad de opciones que tenemos, desde a qué podcast escuchamos, a qué trabajo vamos a hacer, a qué software vamos a usar para hacer ese trabajo, a qué clientes estamos sirviendo, esta enorme lista de cosas de las que podemos elegir. Y es algo sobre algo aparentemente tan benigno como las finanzas personales. Estoy en un estacionamiento y escucho a una mujer decirle a su amiga que acaba de hacer su último pago del coche: compraré un auto nuevo la próxima semana. Bueno, esa no es una buena estrategia para tener dinero en el banco. Esa es la estrategia de alguien más, seduciéndote para que tomes una mala decisión. Multiplica eso por todo el apalancamiento que tenemos ahora, todas las opciones que tenemos ahora, o alguien va a aplicar su estrategia en ti, o vas a construir tu propia estrategia para ayudarte a obtener lo que necesitas. Y cuando pensamos en ello, porque la audiencia está llena de emprendedores, si piensas en una estrategia de llevar al mercado, intentamos encontrar la adecuación producto-mercado y tratamos de encontrar nuestros primeros quizás 50 clientes. Intentamos validar lo que estamos construyendo. ¿Qué está bien
¿Y qué está mal en eso? Porque la definición muy normal de estrategia que un emprendedor me preguntó, ¿qué hago para empezar esto? Ok, bueno, eso suena genial. ¿Quién de quién es esa mi estrategia o estoy jugando según la de alguien más? No. Eso en realidad tiene incorporada una gran cantidad de perspicacia, la mayoría de la cual proviene de Steve Blank, que es tu negocio. Si estás iniciando un negocio, es para 50 personas o 10 personas. Si no obtienes tracción de ellos, deberías empezar de nuevo. ¿Haz un producto mejor? La mayoría de los emprendedores que conozco no lo comprenden. Ellos están como tengo que correr la voz. ¿A quién puedo embaucar? Necesito mi Kickstarter. Si tan solo pudieras poner mi Kickstarter en tu blog, entonces todo estaría bien. Eso es soñar con ganar la lotería. Lo que estoy haciendo es muy difícil e importante. Todos lo necesitan. Así que conocí a Sergey Brin cuando Google era muy joven. Y él dijo, en Google no hacemos ningún tipo de divulgación, ninguna promoción en absoluto. Así que la razón es simple. Google mejora diariamente. Cuanto más tarde alguien descubra Google, mejor será cuando lo hagan. Y vamos a construir toda esta organización para complacer a los 2,000 usuarios que tenemos ahora mismo. Porque si hacemos eso, ellos le dirán a los demás. Esa es una estrategia. Esa es una estrategia que era imposible en 1966. Y es una estrategia que aparentemente es obvia hoy en día, pero muchas personas aún están atrapadas con esta mentalidad. El marketing tiene mucha estrategia cuando se hace correctamente y cuando se hace mal, simplemente estás molestando constantemente. Veo cómo todos los pensamientos, los temas y las ideas que tienes comienzan a fusionarse porque ahora tienes a tus 1000 verdaderos fans y ahora tienes. Así que ahora todo se mezcla. Mencionaste algo interesante cuando piensas. La estrategia es una filosofía de convertirse. Encuentro esa línea muy única. ¿Puedes explicar eso un poco? ¿Qué significa eso? Cuando me gradué de la escuela de negocios, mi único deseo era encontrar empleo. Y me di cuenta de que si solo salía a conseguir un trabajo, iba a ser un peón en el sistema. Así que tuve que pensar en quién quería ser. Y una vez que supe en quién quería convertirme, entonces, qué trabajo tomaría se volvería más claro. Mi estrategia fue conseguir cualquier trabajo en la empresa de crecimiento más rápido que pudiese encontrar. Porque una empresa de rápido crecimiento me va a exponer a más flujo de negocios, más oportunidades y más responsabilidad. Así que cuando termine con ese trabajo, estaré en un lugar diferente al que estaría si hubiera conseguido un trabajo que paga 10 veces más en un banco comercial procesando pagos. Bueno, la mayoría de mis compañeros de clase no tenían una estrategia. ¿Tuve suerte en eso? Simplemente sucedió que me di cuenta de que necesitaba una porque tenía demasiadas opciones. Entonces, una vez más, seguimos volviendo a esta filosofía que dice, no soy un diente de león que se deja llevar por el viento. Realmente quiero llegar ahí. Averigüemos cómo hacer eso. Puede que esté equivocado, pero al menos tendré un punto de vista. Y tú sientes eso, quiero decir, he entrevistado a montones de empresarios, pero tú has estado haciendo esto mucho más tiempo que yo. Y sientes que las personas, no solo los empresarios, lo reflejan en su vida personal y profesional. Sientes que hay mucha falta de dirección, mucho deambular sin propósito. Bueno, no porque seamos débiles, sino porque hemos sido adoctrinados. Desde que estamos en primer grado, en la escuela, nunca te hacen una pregunta a la que no sepan la respuesta. Y todo el feedback es, ¿cumpliste? ¿Te conformaste? ¿Cumpliste con el estándar? Después de 20 años, nos lanzan al mundo y nos dicen que elijamos. Pero nunca nos dieron práctica en elegir. Así que no es sorpresa, incluso en Silicon Valley, donde solía vivir, incluso en Flatiron, donde solía ser un socio de riesgo honorario, aparentemente en los rangos superiores, todos están esperando un manual de jugadas. En Techstars, las personas que pasan por esa incubadora memorizan su discurso. Y siempre riman y están exactamente estructurados porque es más fácil tomar uno de la estantería que pensar profundamente sobre por qué incluso estás allí. Entonces, las personas que son emprendedoras, esas son las personas que, ya sea que lo hagan intuitivamente o que lo busquen, como mencionaste, estas son las personas que definen su propia estrategia. Mencionaste algo interesante, la diferencia de mentalidad entre alguien que construye y asume riesgos.
y alguien que solo quiere un manual de jugadas listo para usar. ¿Podrías ampliar ese punto? Pero luego también quiero entender lo que esa persona hace intuitivamente o a propósito que les permite crear algo que puede tener éxito, que puede atraer fuera de la línea de montaje. Mencionaste algunas palabras que captaron mi interés. La primera es intuitiva. Una estrategia intuitiva no puede mejorarse porque no se está hablando de ella. Una razón principal por la que convertí esto en un libro y no en un blog es que es una invitación para que la gente lo discuta. Si no estás hablando honestamente sobre tu estrategia con tus compañeros, nunca va a mejorar. En cuanto al riesgo, no creo que los emprendedores realmente lo asuman. Creo que las personas que hacen lo que dice su jefe corren riesgos porque cuando lees sobre despidos tenían 15,000, 25,000 personas a la vez, perdiendo su trabajo, que eran muy obedientes. Lo que hacen los emprendedores es equilibrar y acotar el riesgo para que no se sienta arriesgado, porque las partes que dependen de ellos están bajo su control, que tienen un enfoque de cartera. Así que cuando era un empacador de libros, proponía un libro a la semana y hacía un libro al mes. Y casi todos los libros que propuse fueron rechazados. Pero sabía que el costo de ser rechazado era minúsculo. Me costaba $5 en sellos, en comparación con las ventajas de cuando conseguía uno que funcionaba. No creo que eso sea arriesgado. Creo que es más arriesgado decirle al jefe, ¿qué quieres hacer hoy? No conseguimos ninguna venta. No quiero decir adoctrinado, pero siento que esta es la conclusión a la que tienes que llegar. El sistema educativo adoctrina a las personas. Y el marco en el que acabo de poner esto es que los emprendedores son arriesgados. Eso es adoctrinamiento del sistema educativo. Sí. Cuando alguien quiere romper el molde, así que hablas de hilos de estrategia. Mencionas 4 componentes: tiempo, juegos, empatía y sistemas. ¿Puedes explicar un poco sobre alguien que está escuchando esto o como, sí, siento que quiero, esto resuena mucho conmigo, pero no tengo un manual de estrategias para ello porque eso es lo que están buscando? No tengo un manual de estrategias para ello. Entonces, ¿cuál es el consejo para esa persona? Está bien, así que vamos a desglosar esto en partes. Comencemos con el tiempo porque es invisible y tan importante. Tienes uno de los podcasts más importantes del mundo. Cuando lanzaste tu podcast en la primera semana, ¿cuántos oyentes tenías? Mi mamá. Sí, cualquiera que esté diciendo la verdad no elige un número superior a 10, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ocurrió esto? ¿Apuestas por el tiempo cada día, gota a gota? Dijiste, si sigo plantando esta semilla y luego esa semilla, y las riego y las fertilizo, y sigo haciéndolo, entonces llegaré a donde voy. ¿El tiempo debe ser visto? Para tener una estrategia. ¿Cómo esperas que se desarrolle el tiempo? Todos obtenemos el mañana una vez. ¿Qué vas a hacer con él? Los principales son 1, eso 2, los juegos. Los juegos son cualquier actividad donde hay un resultado, reglas, jugadores. Y si lo llamas un juego, puedes usar la teoría de juegos y no tienes que tomarte tan en serio, ¿verdad? Antes de grabar, tú y yo hablamos sobre hacer un episodio temático de Halloween, donde apagaríamos las luces para hacerlo de forma espeluznante. Y es fácil hablar de eso, porque incluso si lo hiciéramos, el riesgo sería 1 hora de nuestro tiempo. Eso es un movimiento. Si no funciona, no significa que seamos malos. Realizamos un movimiento fallido. Así que cuando nos acercamos a los mercados, tenemos que tener una teoría de juegos en mente. Si hago esto, yo entonces ¿qué pasará? Si hago esto, yo entonces ¿qué pasará? Juego. El tercero es empatía. No me refiero a esa empatía o bondad. Hablo de darse cuenta de que no se tiene poder. Otras personas tienen poder. Ellos pueden decir sí. Ellos pueden elegirte. Ellos pueden comprarte. Entonces, la única forma en que eso va a suceder es si les ofreces algo que quieran. No eres ellos, pero tienes que pensar como si lo fueras, o de lo contrario dirán que no. Con frecuencia, los empresarios que han trabajado muy duro, quizás están sobrepasados o endeudados, piensan que esto es importante. Hazlo porque yo lo digo. Y eso nunca funciona. Y el cuarto es sistemas. Estos nos rodean, son invisibles y tremendamente poderosos. Mi ejemplo favorito es el complejo industrial de bodas, que es el sistema.
¿cuál es la cantidad correcta de dinero para gastar en una boda? Y la respuesta es exactamente tanto como tu mejor amigo más $1. Por eso las bodas cuestan $100,000 ahora, pues el sistema solo gira en una dirección. Y los sistemas se basan en redes, se basan en la cultura. Los sistemas construyen cultura para defenderse y mantenerse. Y en su corazón tienen estatus y afiliación que los mantiene en marcha. Así que si no ves el sistema no puedes bailar con él, no puedes trabajar con él y definitivamente no puedes cambiarlo. Esta puede ser una pregunta demasiado simplista y dime si lo es, pero ¿sientes que podría haber uno o dos de estos que deberían ser el foco principal cuando alguien está construyendo algo nuevo o deberían enfocarse en los 4 simultáneamente? Creo que depende de lo que estés construyendo. Entonces, si eres un padre, el tiempo es el dominante porque ese niño va a ser diferente mañana. Si estás construyendo una escuela primaria, el tiempo interviene en muchas áreas. Vas a tener a los niños durante años. El edificio durará años. No construyes una escuela para hoy. No es un festival, es una escuela. En el mundo tecnológico los sistemas predominan. Tienes el sistema de la ley de Moore, que dice solo apuesta que el ancho de banda se va a abaratar. Las conexiones van a ser más rápidas. Los chips se van a abaratar. Así que, hace 10 años, cuando la gente empezó a trabajar en LLMs y AI, el mundo no podía soportarlo, pero podrías apostar por el cambio del sistema. Como emprendedor creativo, para mí, los juegos suelen estar en lo alto de la lista porque me gusta ver cómo encajan las piezas. Así que cuando inventé el marketing por correo electrónico hace todos esos años, lo hice porque vi un juego que se podía jugar. Y luego la empatía está en todo esto porque tarde o temprano alguien más tiene que lidiar contigo. Hay algunos multimillonarios en el mundo que no tienen empatía y los estamos viendo autodestruirse ante nuestros ojos porque tienen un ego tan grande y tanto dinero que no les importa, pero es frágil, no perdura. De hecho, estoy realmente feliz de que hayas dicho eso, porque alguien miraría a un multimillonario que se está autodestruyendo y dirían, bueno, lograron el éxito, encapsularon algún tipo de estrategia. Entonces, ¿cómo puedes decirme que necesitas empatía porque mira lo que han hecho? Pero entonces esto realmente nos lleva a algo que dijiste justo cuando lo iniciamos. Y creo que esto es lo que estamos tratando de construir, una estrategia elegante, no solo una estrategia, sino una estrategia elegante. Y no usas palabras solo por casualidad. Entonces, ¿qué significa estrategia elegante? Y hablar con esa persona que cree que uno de esos 4 componentes es innecesario. Sí, entonces una estrategia elegante es la más eficiente, la vía más sencilla y eficaz a futuro para progresar. Es una donde los sistemas bailan contigo y tú con ellos. Así que aquí está una historia que acabo de aprender. Excelente. Las papas se descubrieron en Perú. Las papas, fueron descubiertas por personas en Europa, en Perú. Y las papas son una de las formas más extraordinariamente eficientes de alimentar a un ser humano. Arribaron a Europa a fines del siglo XVI y principios del XVI primero, y tenían un gran problema que era que tenían un estatus bajo. Venían de muy lejos de personas que eran vistas como menos sofisticadas que los colonialistas. Y casi fueron prohibidos en Inglaterra y fueron prohibidos en Francia. Y la razón por la que fueron prohibidos en Francia es que había una teoría de que los alimentos se parecían a la parte del cuerpo que apoyaban. Deberías comer nueces para la salud cerebral, ya que se asemejan a pequeños cerebros. Y nadie había visto nunca una papa antes. Y miraron la papa y dijeron, las papas parecen los dedos de alguien con lepra, entonces no deberías comer una papa o contraerás lepra. Y así no había papas en Francia, y este empresario que quería traer papas a su país vio que tenía un problema. Ahora podemos pensar en 1000 formas poco elegantes de resolver este problema. Lo que se dio cuenta fue que el único problema de la papa era que se veía como de bajo estatus. En aquellos días, las personas de alto estatus establecían la agenda. En Francia, en 1600, las ventas sí significaron dinero. Entonces, lo primero que hizo fue conseguir acceso a María Antonieta y le dio un montón de flores de la planta de papa y ella las llevó en su cabello
y eso creó un poco de sensación. Pero la segunda cosa que hizo que fue tan genial, a unas pocas millas de Versalles consiguió una granja, un terreno, y plantó papas. Y luego puso guardias armados alrededor del terreno. Durante todo el día los guardias vigilaban las papas. Por la noche se fueron a casa ya que no había turno nocturno. Así que la gente local, al ver esta cosa valiosa, se coló y robó las papas. De repente mucha gente está comiendo papas. Es una estrategia elegante. No requería un anuncio del Super Bowl. Simplemente requería entender dónde en la cultura había lugares en los que podías crear tensión y cambiar la mente de las personas. ¿Encuentras que más a menudo que no, de nuevo, con todos los emprendedores que estudias y con los que hablas, tenemos una tendencia por cualquier motivo, estoy seguro de que lo has descubierto, a tener todas estas estrategias poco elegantes, estas estrategias demasiado complicadas? Oh, sí. Hay un montón de razones. La primera es defensiva, que es, si le decimos a alguien la simple verdad podrían rechazarnos y entonces no nos queda nada. Si admitimos la complejidad del asunto, siempre podremos actualizar nuestra versión de los hechos para ellos. Y la segunda razón es que nadie sabe lo que estamos haciendo mejor que nosotros. Debido a nuestra falta de empatía, insistimos en que los demás sepan lo que sabemos para que entiendan la broma. Pero nunca van a saber lo que nosotros sabemos. Debemos encontrar la forma de llegar a ellos en lugar de exigir que vengan a nosotros. Cuando lo ves, hablas mucho sobre el deseo humano y entender a los humanos y entender lo que quieren y lo que necesitan. Así que ahora hemos descubierto los 4 principios de lo que es una buena estrategia. ¿Cómo se relaciona esto, supongo, con el componente del deseo humano, el componente de la empatía, para que nuestra estrategia realmente resuene porque hemos descubierto las piezas que tenemos que entender? Pero la segunda parte de una estrategia siempre es el cliente, el consumidor. Lo mejor que puedes escuchar de un cliente es, «Oh, siempre tuve razón». Entonces Google no persuadió a las personas para que buscaran en Internet. Dijeron que era como Yahoo, pero más sencillo y rápido. Entonces, las personas esperando algo más sencillo y rápido se alegraron. Siempre tuve la razón, no necesito cambiar de opinión. Si estás perdiendo tiempo discutiendo con los no creyentes, has elegido a las personas equivocadas, ¿verdad? Entonces hay personas que van a leer el periódico en papel hasta el día que mueran. Deja de tratar de convencerlos de cambiar. Hay otras personas que han dicho para siempre, «Oh, ahora puedo leerlo en el metro. Desearía haber tenido, ahora tengo esto». Encuentra a las personas que ya quieren el resultado de lo que haces, pero no sabían que lo que haces les ayudaría a obtener eso. Cuando lo dices, tiene mucho sentido. Esto ha sido parte de la estrategia de marketing del podcast y es muy inteligente. Tiene sentido. Cuando promociono este podcast, tiendo a publicitarlo en otros podcasts y boletines informativos. No necesito convencer a las personas de que les gusten los podcasts y luego el mío, o que amen los podcasts y el mío. Busco personas que ya disfruten de los podcasts, para que sepan que existo. Y eso es todo. Es tan simple. Sí. Entonces, ya sabes, si pensamos en los programas que fueron los más populares en los días de gloria de los 60 y los 70, tendían a ser el segundo o tercer programa favorito de muchas personas, no el programa favorito de unas pocas personas, porque lo que estás diciendo es para las personas que van a ver algo en la televisión el jueves por la noche. Aquí está. En un mundo de cola larga, donde no se necesitan millones de espectadores, se vuelve aún más fácil, ¿no es así? Y claro, una marca como Patagonia tiene verdaderos creyentes en el mundo, pero también han crecido porque han obtenido el hombro de ese mercado. La gente dice, «Oh sí, mejoraría un poco mi vida si pudiera agregar algo de Patagonia a mi arsenal», pero no están tratando de persuadir a nadie que esté buscando un forro polar de $9 en Amazon para que se dé la vuelta y compre un cheque de Patagonia de $200. Ahora, otra cosa que creo que es interesante, cuando hablas de sistemas, los sistemas pueden parecer que están insinuando. Estamos encontrando formas en que funciona el mundo existente y estamos construyendo algo en eso. Pero para dibujar una idea diferente y para compararlas, entonces tenemos que equilibrar la innovación, ¿no? Porque la gente todavía innova. ¿Existe un mundo donde ambos existan simultáneamente?
De nuevo, para ese emprendedor que dice, quiero construir sistemas que sé que existen aquí y voy a construir una empresa que sirva a eso y tiene mucho sentido. Pero también quiero hacer algo diferente, interrumpir y lograr un océano azul, no un océano rojo. Hay un par de cosas sobre los sistemas que los hacen resilientes. El primero es que el efecto de red es increíblemente poderoso. Y el efecto, que dice que esto funciona mejor si se lo cuento a todos y se unen a mí, es como ha sucedido casi todo el éxito en Internet. Pero número 2 está la interoperabilidad, que es que puedes ir a cualquier parte del mundo con tu título de Harvard y entenderán lo que es un título de Harvard. Así que no vamos a derrocar el complejo industrial universitario en un año. Lo que puedes decir es que las personas que participan en el complejo industrial universitario, ¿por qué lo hacen y qué quieren? ¿Qué falta en este complejo que cuando lo conecto, no solo yo me beneficio, sino que también se beneficia el sistema, ¿verdad? Entonces, la encuesta de United States News and World Report, que es ridícula, es un buen negocio porque se conectó a un sistema existente, ¿verdad? Lo que tiene el sistema es gravedad, y la gravedad es la parte invisible. Entonces Dockers dijo, cuando Levi's quería expandirse fuera de los jeans, dijeron, ¿sabes qué? Hay un número enorme de personas que van a trabajar y compran un traje o un vestido y lo que sea. No vamos a poder persuadir a las empresas de todo el mundo para que dejen de hacer eso. Pero ¿sabes lo que podríamos ser capaces de hacer? Podríamos ser capaces de darnos cuenta de que este sistema muy poderoso, está buscando una forma de parecer amigable para una nueva generación. Inventemos el viernes casual. El viernes casual es una forma fácil para que un bufete de abogados finja que le importan sus empleados. Y porque la gente quiere un manual, tan pronto como se invente el viernes casual, todos van a mirar a su alrededor y decir, todos vamos a vestir lo mismo el viernes casual, porque tenemos miedo de aparecer demasiado informales. Y Dockers estaba listo con ellos para los pantalones de caqui y esas cosas. Y una vez que se instauró el viernes casual, entonces la propuesta para el miércoles casual no fue tan difícil. Y de repente el traje y la corbata desaparecen, ¿no es así? Entonces, este pensamiento, ¿por qué la gente pierde tiempo en las reuniones? Zoom no resolvió ese problema. Zoom apareció y dijo, si vas a perder tiempo en reuniones, este es un resultado similar, pero es más barato y fácil. Y así no cambiaron la cultura de las reuniones, simplemente se presentaron para el sistema que estaba listo para ellos y lo amplificaron. Entonces es cierto. Solo para que entienda, entonces la verdadera innovación en la mayoría de los casos ya está incrustada en los sistemas heredados. Solo muy interesante. Ay, sí, adelante. Bueno, mientras grabamos esto, la última planta de carbón en Gran Bretaña se cierra después de 145 años. Inventaron las plantas de carbón y ahora la última ha desaparecido. Y las plantas de carbón innovaron durante mucho tiempo y ahora han sido reemplazadas por la energía solar y todo lo demás. ¿Pero qué quiere el capitalismo? No quiere quemar carbón, quiere energía barata. Eso es lo que quiere. La innovación es una manera distinta de vender a los clientes lo que originalmente deseaban. Entiendo. Entonces, la lección para los emprendedores que sí quieren innovar, realmente solo están buscando la mejor manera de enmarcarlo. No son brechas. Brecha parece ser la palabra incorrecta. Es una reinterpretación de los sistemas existentes. Es volver a los principios básicos. ¿Qué quiere una novia, verdad? La novia no quiere un caballo y un carruaje. La novia quiere la forma en que la hace sentir ver el brillo en los ojos de su dama de honor, ¿verdad? Ella desea sentirse segura. Eso es lo que anhela. Busca sentirse de alto estatus, algo que no ha cambiado en 3 milenios. Pero si inventas una nueva forma de hacer eso, como soltar globos al final de la boda, no has cambiado lo que la novia quiere, solo has cambiado la forma en que lo obtiene. ¿Existe una forma cuando comprendes ese concepto? ¿Existe una forma cuando miras las oportunidades para los emprendedores? ¿Cómo identificas esas cosas? Parece tan intuitivo y tan simple y el sentido común usualmente no es común. Pero cuando dices, oh sí, bombilla, eso tiene mucho sentido. Pero alguien quiere construir algo nuevo. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo lo reinterpretan? Supongo que debo comprender la industria extremadamente bien. Entonces, tal vez,
creo que hemos dejado fuera la dinámica de la teoría de juegos de la diferencia entre una buena idea y un buen negocio. Entonces hay muchas ideas, como la carita sonriente fue una buena idea que se convirtió en emojis, pero nunca ha sido un buen negocio. Porque ya sabes, escribí el primer libro sobre las caritas sonrientes. Gané $4,000. No es un buen negocio porque no puedes poseerlo. Es solo una idea, ¿verdad? No es un buen negocio decir que el departamento de bomberos local debería hacer un picnic el tercer martes de junio. Entonces, parte de lo que buscamos como emprendedores no es solo si es una buena idea, sino ¿hay algo de esta idea que pueda poseer? ¿Hay algo en esta idea que crea un efecto de red que es mío, que puedo ser el centro de algo nuevo, una nueva dinámica que se creará? Entonces, la mayoría de las ideas que se te ocurren, debes rechazarlas porque son malos juegos en los que tu movimiento no va a rendir frutos. Y alguien iba a construir MailChimp y no iba a ser yo porque entendía cómo iba a ser ese juego. Iba a ser brutal durante mucho tiempo para salir al otro lado porque es una mercancía, un servicio de envío de correos. Debes alcanzar cierto nivel antes de que la escala dé resultados. Así que esa es una forma larga de decir que hay mucha interpretación antes de que se convierta en un buen negocio. Pero antes de eso, no creo que tengas que conocer realmente bien la industria. Creo que lo que tienes que hacer es estar alerta cuando ves un sistema y hacer buenas preguntas. ¿Quién se beneficia del mantenimiento y existencia de este sistema? Nadie en el sistema es malvado, ¿verdad? Pero todos en el sistema cumplen su función y esto es lo que produce el sistema. Si puedo entender esas dinámicas, es más probable que pueda encontrar una manera de ayudar a ese sistema a obtener lo que quiere. Entiendo. Mencionas el concepto de elegir a tu audiencia. Creo que también es un concepto muy interesante y nunca había escuchado que un negocio se definiera como negocio definido como la elección de tu audiencia. Por lo general, eliges el producto y luego encuentras la audiencia para ese producto. Quizás esa sea la forma incorrecta de hacerlo. Entonces, ¿qué significa elegir a tu audiencia? La forma correcta es, al elegir tus clientes, eliges tu futuro. Entonces, si por ejemplo estás creando un podcast que atrae a jóvenes de 14 años que están muy influenciados por las modas y no van a permanecer por mucho tiempo, más te vale hacer un podcast que esté bien con eso. Y probablemente no estarás aquí en 5 años porque eso es a quien elegiste, ¿verdad? Si decides abrir una joyería que atiende a viudas extremadamente ricas, más te vale contratar a un equipo de ventas que esté dispuesto a pasar tiempo con ellas y poner precios a todo de manera adecuada para pagar todo. Si eliges un negocio con, ya sabes, cuando Sears Roebuck cambió del catálogo a la tienda, implementaron una garantía de devolución de dinero y no se hicieron preguntas. Pero a medida que abrían más y más tiendas, particularmente en áreas donde los ingresos no eran tan altos, las personas planeaban comprar muebles completos a principios de enero, hacer una fiesta del Super Bowl y devolverlo todo después. Porque eso era lo que estaban ofreciendo. Se dirigían a personas que pensaban que eso era divertido o ingenioso y prometían que podrían recuperar su dinero. Al elegir a tus clientes, eliges tu futuro. Si eliges un grupo de clientes y los deleitas y están ansiosos porque tengas éxito, le dirán a los demás porque les ayuda, entonces estás en camino al éxito. Pero con frecuencia elegimos a los clientes fáciles en vez de los que necesitamos. En ese ejemplo particular, tengo mucha curiosidad porque Costco, con la misma política de devolución, donde a la gente aún le parece divertido devolver una planta muerta 5 años después, cualquier cosa ridícula, ves estas cosas en las redes sociales. ¿Por qué esa política ha funcionado para Costco? Aunque no soy un experto, diría que hay algunas razones, entre ellas. En primer lugar, la farsa de la membresía cambia la filosofía de las personas sobre el lugar con el que están interactuando. Solo el acto de ser miembro de Costco crea un costo hundido y te pone en su equipo. En segundo lugar, Costco hace negocios principalmente en grandes tiendas con enormes estacionamientos, en los suburbios con personas que conducen lujosas SUVs.
Tu estatus con tus vecinos disminuye si compras algo de $3,000, lo usas durante 3 días, lo devuelves y te jactas de ello. Eso no eleva tu estatus, lo disminuye. Y esto no es una cuestión socioeconómica. Esto es simplemente una cuestión cultural basada en los barrios. Y es un área complicada para pensar. Pero ¿qué estás normalizando? ¿Qué estás celebrando? ¿Cuál es el estado y la afiliación que se ofrece? ¿Que la gente quiere abrazar? Y es totalmente posible que el egoísmo podría haber socavado a Costco, y yo estaría equivocado, pero creo que la combinación de estas pequeñas cosas creó un volante que hizo que personas como nosotros hagan cosas como esta. Significa que no robamos de... Entonces, esa es la respuesta, según mi opinión. Esto ilustra perfectamente tu punto. Así que tienes dos entidades diferentes hay matices en cómo operan como negocio, obviamente, pero las políticas de devolución son algo idénticas, pero eligieron diferentes conjuntos de clientes y luego hay un resultado diferente, un resultado dramáticamente diferente. Si miramos a Costco, entonces. Sí, quiero decir, Sears tenía muchos problemas muy grandes, pero su mayor problema era, y trabajé con ellos un poco, y mi buen amigo estuvo allí durante mucho tiempo. Querían servir a todos. Y solo necesitas poder decir, lo siento, no puedes volver. Lo siento, no es para ti. Sé lo que quieres, no lo tenemos. Si no puedes decir esas cosas, es casi imposible construir una gran organización. Por último, antes de terminar, quiero hablar sobre las fascinantes historias que mencionaste acerca de ética y consideraciones éticas. ¿Realmente aprendí quién era el caballero sobre el que aprendí leyendo? Él fue responsable de todo. ¿De Nueva York? Ciudad, Thomas Midley. Sí, no conocía esta historia antes, así que agradezco que la hayas puesto. Segundo, los emprendedores y oyentes del programa aman los planos. Tienes un plano y luego tienes 17 preguntas que quieres hacerte a ti mismo. No tienes que pasar por todas las 17 preguntas porque pueden obtener el libro y no voy a dar todo aquí. Pero, ¿cuál es el ejercicio? Al menos una parte, para que la gente empiece a conceptualizar qué trabajo deben hacer para construir una buena estrategia, un buen negocio y descubrir al público adecuado. El libro contiene más de 500 preguntas, y admito que no las recuerdo de memoria. Lo que diré es que el libro iba a llamarse El Plan porque me conmovió mucho todo lo que hizo el reverendo Martin Luther King Jr., pero dio un discurso hacia el final de su vida a un grupo de estudiantes de secundaria sobre el plan, y ese discurso está en el libro. Y lo que él argumenta es que todos van a encontrar un obstáculo. Todos van a encontrar algo que no funciona como esperaban. Si avanzabas sin esfuerzo, eso será una gran interrupción. Pero no construimos un edificio sin un plano y no deberíamos construir una vida sin un plano. Entonces, lo que estamos buscando es ¿para quién es? ¿Para qué es? ¿Cuál es el cambio que busco hacer? ¿Los sistemas están alineados conmigo o en contra de mí? ¿Qué tengo que invertir? ¿Las cosas en las que invierto aumentarán de valor? ¿Construiré resistencia en lo que estoy haciendo para que cuando el mundo cambie esté bien con eso? Y la mayor lección que le diría a la típica persona de pequeña empresa es, si alguna vez has intentado encender una fogata, sabes, no intentes quemar un tronco más grande que la leña que tienes disponible porque cuando te quedas sin leña, estás sin suerte. Lo que necesitamos hacer es encontrar combustible que nos pueda dar la oportunidad de hacerlo de nuevo porque el tiempo sigue pagando. Muy bien, muy bien. De hecho, tengo una pregunta más antes de continuar. De hecho, estabas hablando de Robert Moses, pero nosotros... También podemos... Oh, otra persona malvada. Sí, hay dos. Sí, hay dos. Para aquellos que quieren saber quién es Thomas Midley inventó tanto la gasolina con plomo como los CFCs, que crearon un agujero en la capa de ozono. Hizo ambas cosas. Mató a más personas que casi cualquier otro en el mundo. No tenía la intención de hacerlo, pero una vez que lo hizo, no se retractó. Yo tampoco conocía esa historia. Eso es fascinante. Así que Robert Moses tampoco es un buen tipo, pero fue responsable de mucho de Nueva York tal como la conocemos hoy. Bien, un momento, una pregunta más sobre el libro. Luego hablaremos sobre Robert. Sé que hay estrategia entrelazada en todo lo que haces. Me interesa entender la estrategia que implementas al escribir un libro, ya que al leer esto no hay capítulos.
No puedo recordar cuántos hay, es como cada vez. Hay como más de 100. 197. Tampoco hay números de página. Es como si cada cosa fuera un mini post de blog. Entonces, hablando de todas las diferentes cosas que acabamos de improvisar, ¿por qué elegiste escribirlo de esa manera? Debe haber una razón que influya en esto. Hay una razón. Entonces, la pedagogía es el estudio de cómo aprendemos cosas. Y si piensas en cómo aprendiste sobre las verduras, estoy muy seguro de que tu madre no dijo, vamos a empezar con el espárrago hoy y trabajar hasta llegar al calabacín en un solo día. Así no es como aprendiste sobre las verduras. Un día había papas y otro día había calabaza, pero no fue una lección. Simplemente aparecen. Y cuando comencé a escribir el libro, quedó claro que si solo hablaba de sistemas durante un cuarto del libro y luego de juegos, no puedo hablar de sistemas sin hablar de juegos. Así que me encontraba hablando de cosas antes de hablar de ellas, porque tienes que estratificar para aprender. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que tengo un lapso de atención muy corto. Y la tercera cosa es que la mitad de las personas que leen este libro y todos mis libros lo están leyendo en Kindle o audiolibro. Si quieres hablar de ello, no tienes números de página de todos modos. Así que al numerar los 297 riffs, Scott puede decirle a Betty, oye, hablemos sobre el 185. Y ambos, en cualquier forma que tengan, pueden lidiar con eso. ¿Existe una lección si deseas que el contenido se transmita, reciba y comprenda de manera efectiva? ¿De una mejor manera? Sí, contenido. Así que recordemos que antes de Gutenberg, poseer una biblioteca era una de las cosas más lujosas del mundo, y casi nadie había visto nunca un libro. Después de Gutenberg, durante cientos de años, los libros fueron objetos muy preciados y raramente se leían. Se almacenaban, y solo en los últimos 75 años los libros se convirtieron en esta pieza clave de la moneda cultural que estaba disponible para muchas personas. Pero en las últimas 2 décadas todo colapsó. Que Steven Spielberg no va a una fiesta y alguien dice, deberías estar orgulloso de mí, terminé Extraterrestre. Terminar una película no es gran cosa, eso simplemente no sucede. Terminar un libro es un gran logro. Decimos, oh no, leí 3 posts de blog, ya acabé. Y si vas a crear contenido que sea más largo que un TikTok, mejor que tengas una buena razón y que haya un andamiaje alrededor que anime a otras personas a querer interactuar con ese contenido de forma más larga. Y amo los libros demasiado como para pasarme el día haciendo TikToks, luchando por la atención, pero también soy consciente de que las posibilidades de que alguien vaya a leer un tomo como solíamos hacerlo son 0. Incluso las personas que conozco en la edición de libros tienen su teléfono a mano mientras leen. Una de las razones por las que el Kindle funciona es que no puedes recibir correos electrónicos en él, ya que sería como si alguien tocara a la puerta constantemente. Así que pienso mucho en la creación y consumo de contenido, y ahora con la IA, todo el contenido mediocre no vale nada, porque la IA puede crear contenido mediocre a demanda gratis en todo momento. Hablemos de Robert Moses. Así que Robert Moses, la forma en que interpreto esto es, y si te adentras en la madriguera del conejo, hay mucha literatura sobre él y a muchas personas no les gusta mucho. Pero quizás cuéntame la historia de Robert Moses y cómo implementó la estrategia sin las consideraciones éticas subyacentes. Y quiero decir, esto nos está llevando de vuelta a lo que estábamos hablando, multimillonarios que construyeron algo significativo, pero quizás los fundamentos éticos no están allí. Entonces, ¿qué significa eso para alguien que está escuchando? Entonces, ¿cómo aprendemos de eso? Escribir un libro sobre estrategia o marketing por correo electrónico da miedo porque la gente lo malinterpretará. ¿No es así, Robert Moses? Y Robert Moses era un maestro en estrategia. Construyó más elementos que pueden ser vistos desde el espacio exterior que cualquier otra persona que haya vivido y probablemente que jamás vivirá. ¡Pum! Y la forma en que lo hizo, aunque nunca lo hizo por dinero, es que comerció por poder y mintió constantemente para crear una sensación de costos hundidos para que la gente dijera, oh, no puedo detenerlo. Podría ser. Haría cosas triviales como colocar las estacas en el suelo y cortar los árboles antes de que se aprobara el proyecto, ¿verdad? Enfrentaría a los equipos entre sí y dejaría claro que su barco está saliendo de la estación o del muelle.
Si no estás en el equipo, el rival se unirá. Y él estaba constantemente moviendo las piezas alrededor del tablero porque tenía más información que cualquier otra persona. Y él veía sistemas. Y el sistema en el que apostó toda su carrera fue el automóvil. Dijo que cualquier cosa que apoye al automóvil va a tener el viento a mi favor. Y funcionó por un tiempo en el sentido de que hizo de Nueva York una de las mejores ciudades del mundo. Y luego comenzó a salir mal, porque él haría cosas como reducir intencionalmente la distancia entre los carriles de la autopista solo un par de pies, demasiado pequeños, para colocar una línea de tren en medio. Estaba saboteando sistemas que pensaba que no tendrían el poder para resistir, mientras amplificaba esta idea de que desde 1930 hasta 1960, la primacía de los suburbios y el automóvil impulsarían tantas cosas hacia adelante. Podemos interpretar al intermediario poderoso como una advertencia para no permitir que otros nos manipulen de esa manera. Y vemos que esto sucede mucho con los industriales y la gente usando técnicas al estilo de Moisés para engañarnos hacia la satisfacción a corto plazo cuando va en contra de nuestros intereses a largo plazo. Y saber que si vamos a usar estas herramientas, probablemente no queremos terminar de la manera en que lo hizo Moisés. Pasó sus últimos años, un hombre destrozado con pocos amigos en desgracia porque todo volvió a caer sobre él. ¿Sabes? Cuando pienso en la ética en los negocios, no es que no fuera importante en el pasado, pero creo que el comportamiento de las personas simplemente está más a la vista en el futuro. Cuanto más conectados estamos, más visibles somos. Y estoy seguro de que probablemente asesoras a montones de emprendedores y les hablas, y ellos siempre pueden buscar atajos. Pero ¿cuál es tu consejo para esas personas? ¿Solo se enfoca en el rumbo futuro del negocio? Creo que has puesto el dedo en algo realmente importante, que es que siempre que aparece un nuevo medio, tiende a amplificar algún comportamiento malo a corto plazo. La radio fue crucial para que Hitler fuera elegido y se mantuviera en el cargo. La radio era completamente nueva. Él descubrió cómo malutilizarla. Y las redes sociales son este próximo ciclo. Pero luego, inevitablemente, los medios se calman lo suficiente para hacer que las personas que tienen una reputación superen a las que no la tienen. Eso, a medida que llega la IA, va a facilitar que puedas falsificar, enviar spam y estafar. Pero al tomar aliento y mirar alrededor decimos, esta persona dejó un legado. Sé que puedo contar con esta persona. Conozco a 10 personas que han contado con esta persona. Y cuando pensamos en la audiencia mínima viable, incluso si no te importa lo que tu madre piense de ti, incluso si no te importan las éticas, tú a largo plazo, y a largo plazo el largo plazo es bastante corto, será mejor si estás haciendo un trabajo que te das cuenta de que otras personas están observando. Sí. Creo que eso es muy, muy sabio. Tienes razón, la tecnología permite a las personas moverse rápido y tomar atajos, pero al final del día siento que construir negocios es suficientemente estresante, sin mencionar construirlo incorrectamente. Y creo que las personas son un poco cortos de vista cuando no tratan bien a sus clientes y no tratan bien a sus inversores. No puedo imaginar que la mayoría de las personas quisieran operar un negocio durante un periodo de tiempo significativo con esa presión y ese estrés y eso. Bueno, hay esqueletos en el armario y quién sabe cuándo se van a descubrir. Eso no es, quiero decir, tal vez si eres un sociópata o un narcisista, tal vez puedas sostener eso por un tiempo, pero no creo que muchas personas puedan. Y no creo que no debas, pero creo que las personas son un poco miopes y espero que aprendas de personas como Robert Moses y otras personas que han construido cosas que parecen impresionantes, pero al final estás muriendo solo, en desgracia. Dios no lo quiera en la cárcel, quién sabe, pero esa no es la forma de construir. Esa no es una forma sostenible de construir. Quiero decir, incluso mira a Sam Bankman-Fried y FTX. Sí. Quiero decir, cuando NFT apareció en mi puerta, supe que podía hacer mucho dinero en un periodo de tiempo muy corto. Y también sabía de dónde iba a venir ese dinero. Iba a venir de personas que se quedarían con algo invendible. Y no estoy diciendo que las criptomonedas sean imposibles. Lo que digo es, elige a tus clientes, elige tu futuro. Si decides que los seguidores de lo que estás construyendo son personas que van a estar interesadas
en voltear algo de inmediato, eso es lo que vas a obtener. Lo último que quería tocar lo encuentro muy interesante porque hablamos mucho. Hablamos sobre elegir a tus clientes, pero la última idea a discutir es elegir tus métodos de distribución. ¿Y por qué es algo en lo que se debe pensar o por qué es importante que un emprendedor lo considere? La función principal de la mayoría de los guardianes es mantener la puerta cerrada. Si pasas por la puerta, debes complacerlos. Si tu objetivo es escribir para la Harvard Business Review, escribirás en un cierto estilo debido a tu distribución, ¿verdad? Si tienes un blog, puedes escribir con libertad de estilo. Cuando eliges la distribución, si quieres estar en la radio, si quieres que tus cosas se vendan en Walmart, todas estas elecciones determinan lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Así que cuando vemos aparecer nuevos métodos de distribución como Kickstarter, como los podcasts, surgen diferentes voces porque la distribución cambió lo que podíamos decir y cómo podíamos vender cosas. Si quisieras, primero que nada, solo para que todos escuchen, This is a Strategy estará disponible el 22 de octubre. Así que estará disponible cuando este podcast salga. Dejaremos los enlaces. Puedes conseguirlo donde obtengas libros en las notas del programa. ¿Tienes otros lugares, además de Amazon, a los que quieras dirigir a la gente para el libro, como un sitio web o redes sociales? Así que si vas a setstopblog.com/TIS, encontrarás una página con videos y cosas extras que se me ocurrieron. El 22, vamos a hacer una reunión mundial en cientos de ciudades alrededor del mundo en persona. Si escuchas esto en la mañana del 22, puedes encontrar eso. En general, espero que la gente haga lo siguiente. Si no compras el libro, está bien para mí. Lo que espero que la gente haga es hablar de ello. Encuentra a 2 o 3 personas y ten una conversación sobre estrategia. Porque si hablas de ello, podrás hacer cosas mejores. Si quisieras que la audiencia se llevara una sola cosa de este trabajo, este libro, y nada más, ¿qué sería esa cosa? Tienes más poder del que crees. Y es tentador pensar que eres una víctima, pero si puedes escuchar esto, no lo eres. No estás atrapado en el tráfico, eres parte de él. Y tienes la oportunidad de ver el sistema y mejorarlo.